Hola, estamos en el Café de la SEU grabando una de las escenas de Lo que surja. Lo que surja, cuando veas que se apaga el sol y nadie está hecho para ti. El título de la serie nace porque es una expresión bastante extendida en internet. Cuando estás en un chat, la gente te pregunta qué buscas y la respuesta genérica suele ser amistad y lo que surja. Empezamos a hacer un corto que no terminamos y el material lo colgamos en YouTube. Y empezó a recibir muchas visitas y comentarios positivos. Eso nos animó y decidimos hacer una serie entre un grupo de amigos. Nos animamos a adentrarnos en este mundillo. Anteriormente en Lo que surja, se abrieron algunas puertas Mi hijo no es un gay. del armario. Referencias. Hay una serie de temática gay que es muy conocida que se llama Queer as Folk y ese ha sido nuestro punto de partida. Nos encanta la ficción americana. No sé, mujeres desesperadas, perdidos. Hay un chico que llama todas las noches a casa. ¿Qué te dice? Bueno, la verdad es que no te lo pensaba contar, porque me parece un poco agrio. Claro, me llamaba y me decía, tú fíjate, su hijo es gay. Menuda novedad. Empezamos a fantasear con la idea de meter un famoso. Vamos a hacer algo especial para la segunda temporada. Vamos a buscar un famoso. Pensamos que sería algo dificilísimo y todo lo contrario. Y luego hemos tenido la suerte de contar con caras conocidas como Carmen Machi, Luis Merlo, Paco León, Alaska. Hola, ¿eres Ego? Sí. Chulazo 26. Mi padre me preguntaba, ¿pero por qué haces una serie gay? ¿No haces una serie de cualquier otro tema? Y se lo decía porque estoy seguro que por lo menos los gays nos van a ver. Hemos intentado dirigirnos a todo tipo de públicos y de hecho hay mucho público heterosexual que nos ha escrito diciendo que le gusta la visión que tenía del mundo gay, que no se parece nada a los tópicos de siempre. Se ha abierto un público mayor, nos ven gente de Latinoamérica, de otros países. No hay horarios, los puedes ver cuando quieras, puedes repetir. Creativamente podemos hacer lo que queramos. Decidimos cómo es el póster, cuándo es la fecha del estreno, cuánto duran los capítulos o qué tipo de tramas vamos a meter. Sí, que no tenemos dinero, que no nos pagan, que no cobramos por ello, pero luego tiene sus gratificaciones, como que te escriben muchos emails felicitándote, gente que dice que le gustaría hacer algo parecido pero que no se atreven, a pesar de que nosotros lo único que tenemos es una cámara y, bueno, muchas ganas.